Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, gracias al Señor por un domingo más que nos podemos reunir como pueblo de Dios para escuchar su palabra. Y pensaba ahorita que ya me tocaba pasar, que cuando uno se va a parar aquí es como cuando te estás preparando para un examen y uno nervioso y estudiando y dale. Pero bueno, una vez que se para aquí, ya es a disfrutar y a compartir lo que Dios puso en el corazón de uno para mostrar, ¿no? A través de su palabra. Y bueno, hemos estado en este tiempo con una serie de estudios que se llaman enfocados en el establecimiento de una iglesia bíblica. Y me gustaría empezar hablando acerca de lo que es una iglesia. Vamos a comenzar hablando de lo que es una iglesia, para poder entender todo lo que más adelante vamos a explicar. ¿Qué creen ustedes o alguien que me pueda dar su opinión acerca de lo que es una iglesia? ¿O qué es la iglesia? Un organismo. ¿Qué más? ¿Qué dice la hermana Arely que está diciendo? Una asamblea. La hermana se leyó el diccionario. Una asamblea de creyentes. ¿Qué es la iglesia? La iglesia somos todos. No, esta gente está clara. Esta gente está clara. Sí, la palabra iglesia, en la palabra viene del griego eclesia. Y eclesia es la asamblea o congregación de ciudadanos. Eso es, en términos simples, lo que significa. Entonces eso nos explica que la iglesia no son estas cuatro paredes. Y muchas veces uno dice, vamos para la iglesia. La iglesia no es este espacio. Este es el local donde funciona la iglesia. Entonces, cuando nosotros llevamos esto a términos bíblicos, la iglesia es el pueblo de Dios, es la familia de Dios y que tiene una misión, que es glorificar a Dios a través del cumplimiento de la Gran Comisión. Entonces, cuando revisamos el uso del término iglesia en la Biblia, este tiene dos sentidos, hablando del Nuevo Testamento. Se dice que se nombra unas 114 veces la palabra iglesia y tiene dos sentidos, un uso general y un uso específico. Ese uso general se usa menos veces, unas 21 veces, y se refiere a todas aquellas personas que forman parte del cuerpo de Cristo en todo tiempo y en todo lugar. Esto es lo que se llama la iglesia universal, que está esparcida por toda la tierra, amén. Hay creyentes desde que se fundó la primera iglesia allá en el Pentecostés hasta la actualidad y todos han formado parte de la iglesia. Pero nosotros no la podemos ubicar ni en un tiempo ni en un lugar. Esa es la iglesia universal. Pero el sentido de la palabra iglesia dentro del Nuevo Testamento, que se usa más veces, unas 93 veces, tiene que ver con una comunidad de creyentes, como ya hemos dicho, pero que están en un sitio y en un momento específico y que están cumpliendo un rol. Entonces, eso es lo que se llama la iglesia local. Entonces, nosotros que estamos reunidos aquí, formamos parte de la iglesia local. Esta es nuestra iglesia local. Y en conjunto con otras iglesias locales de este tiempo, formamos la iglesia universal. ¿Sí lo vemos? Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos. Cada iglesia tiene una naturaleza, tiene una razón de ser. Para los que no lo conocen, nuestra iglesia tiene una naturaleza y se las voy a leer a continuación. Eso identifica lo que es la iglesia. La iglesia evangélica Dios de Salvación Vista el Sol es una comunidad de creyentes que existen para adorar a Dios y que han sido renacidos por la sangre de Jesucristo e incorporados al cuerpo a través del bautismo, creciendo a su imagen con la ayuda del Espíritu Santo. Obedecen la Biblia, son dirigidos por pastores y están comprometidos con la gran comisión. Excelente, ¿verdad? Gloria a Dios. Esa es nuestra naturaleza, es lo que nos identifica como iglesia local. Una de las cosas que caracteriza a las iglesias locales es que son autónomas. Cuando leía eso, me recordaba a cuando nos decían, o a veces los profesores, cada profesor es autónomo de su materia y tiene mucho que ver con la independencia.
Y muchas veces esa independencia es la que uno cuando es adolescente quiere. No, ya yo quiero ser un adulto independiente y no sabe lo que está diciendo. Pero entonces no se trata de esa independencia para yo hacer lo que a mí me dé la gana. No se trata de esa independencia o de esa autonomía para yo hacer lo que yo quiera. Cuando hablamos de que la iglesia tiene autonomía, quiere decir que ella tiene autonomía para gobernarse y administrarse. Dios le ha dado a la iglesia todo lo que necesita para que ella se consolide, se desarrolle y se expanda. Eso es un concepto bíblico. Cuando vemos, Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 1, del 5 al 7, él les dice, por medio de él, hablando de Jesucristo, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso nos muestra que la iglesia tiene esa capacidad de autoadministrarse, cuidarse, expandirse. No necesita de ninguna otra estructura ni ningún otro organismo para ella existir, porque el Señor nos dio esa libertad. Y es una gran ventaja que nosotros como iglesia local podamos autoadministrarnos, autogestionarnos, porque eso va a apuntar a las propias necesidades de la iglesia y su contexto social, cultural, económico, intelectual. Entonces eso va a edificar aún más al cuerpo de Cristo. Como les decía, la iglesia no es que anda por su lado y hace lo que le da la gana. La iglesia tiene una autoridad superior, que es la palabra de Dios, y que es guiada por unos pastores a través del Espíritu Santo, y tenemos entonces nosotros una norma de fe y una norma de conducta que está acá expresada en la palabra. Entonces, es importante que conozcamos este concepto de la autonomía de la iglesia, de la centralidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una característica que se llama sana interdependencia. ¿Qué es lo que quiere decir esa sana interdependencia? Que a pesar de que cada iglesia es autónoma y tiene su propio gobierno, su propia gestión, las iglesias no pueden ser consideradas unas islas solitarias, sino que cada iglesia tiene un sentido de relación. ¿Por qué? Porque tenemos cosas en común. Aunque esta iglesia esté aquí y hay otra iglesia que está más allá, y hay otra iglesia que está más allá, tenemos algo en común, es que formamos, como ya hemos dicho, formamos parte de esa familia de Dios y eso nos une. Nos salvó el mismo Señor y eso nos une. Tenemos el mismo espíritu y eso nos lleva a tener cosas en común. ¿Y por qué? Porque entonces formamos como iglesias locales parte de esa iglesia universal que el Señor estableció. Entonces, ¿qué es la interdependencia? Es que las iglesias trabajen en armonía, compartiendo recursos, experiencia y apoyo, a pesar de ser independientes. Entonces, somos iglesias independientes, pero interdependientes unas con otras. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué es la interdependencia? Es cuando organismos independientes eligen trabajar junto a otros para lograr algo aún mayor de lo que podrían alcanzar solos. Esto es en términos humanos. Pero el Señor nos llama que como parte de esa iglesia universal trabajemos todos en armonía para alcanzar esas metas que es la gran comisión. Entonces hoy vamos a estar hablando de cómo es esta característica de la iglesia, que es la sana interdependencia, cómo nosotros, a pesar de ser independientes, podemos relacionarnos, conectarnos con otras iglesias. Y bueno, para eso los voy a invitar que busquen primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses 1, primera Tesalonicenses 1, versículo 7. Primera Tesalonicenses 1, 7, ya la hermana está pila. Ok, entonces lo primero que podemos ver, o que nos muestra la palabra acerca de la interdependencia, es la responsabilidad que tiene la iglesia de ser ejemplo y modelo
para otras congregaciones. La iglesia debe ser ejemplo y modelo para otras congregaciones. ¿Quién puede leer ese versículo 7, por favor? Ok, entonces Pablo le está diciendo aquí a los tesalonicenses que han sido ejemplo para todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Entonces, esta carta que vamos a ver aquí, mantenga su Biblia allí en el capítulo 1 de esa carta, que vamos a estar revisando varias cosas. Se está refiriendo a la iglesia de Tesalónica. La fundación de esta iglesia se narra en Hechos 17. Pablo y Silas llegaron allí a Tesalónica y la palabra dice que ellos estuvieron predicando unas 3 semanas, porque dice que estuvieron 3 días de reposo seguido, predicando en una sinagoga de los judíos. Entonces, algunos judíos que estaban ahí fueron persuadidos y creyeron, pero no solamente unos judíos, sino también gran cantidad de hombres griegos y unas mujeres prominentes. Decía que eran unas mujeres nobles, por alguna razón, de esa ciudad. Pero, como siempre en el proceso del establecimiento de la iglesia, ese gran crecimiento, posterior a él sobrevino una gran persecución, y dice que algunos judíos que no creyeron el mensaje alborotaron al pueblo y se fueron a las plazas, buscaron hombres malos, y entonces estos nuevos creyentes fueron acusados, y sobre todo Pablo y Silas fueron acusados de desafiar al César, que era el emperador romano, y decían que ya el César no era el rey, sino que había otro rey, que era Jesús. Mentira no era, pero fueron unas acusaciones falsas, porque sabemos que el reino del Señor no es un reino terrenal. Pero entonces ellos hicieron eso y comenzó a haber una persecución con los que se identificaban como cristianos ahí en Tesalónica, y Pablo y Silas tuvieron que salir de allí en la noche y los mandaron a Berea. Y entonces ya ellos comienzan el ministerio en Berea. Esta carta entonces de Primera Tesalonicenses, vemos un poquito el contexto, que había persecución, dificultad, mentiras, pero a pesar de ese ambiente hostil, Pablo allí les dice que fueron ejemplo, como lo vimos. ¿Por qué fueron ejemplo? Ellos se aferraban a la palabra y la predicaban. Y esa forma de cómo ellos estaban haciendo las cosas se comenzó a expandir. Dice que no solamente allí, sino en Acaya y Macedonia, que eran regiones muy distantes, a unos 200, 300 kilómetros de distancia de lo que era Tesalónica. Esta palabra ejemplo que usa el apóstol allí es la palabra griega tupos. Y la palabra tupos es como cuando acuñas una moneda. Es tener una marca y con esa marca tú haces una imagen de ella. Se dice también que Pablo, que trabajaba con el cuero, podía estampar en ese cuero con algún sello las marcas, y a eso es lo que se refiere. Entonces, lo que quiere mostrar es que esos tesalonicenses dejaron una marca en las personas. Y es que cuando nosotros revisamos y cuando escuchamos a alguien es ejemplo o modelo, pensamos en que esa persona es perfecta, ¿verdad? Pero no necesariamente hay que ser perfecto para ser ejemplo. Cuando nosotros revisamos el resto de Primera Tesalonicenses, vemos que estos hermanos tenían algunos problemas. Ellos, dentro de esos problemas, había falta de disciplina y ociosidad, porque ellos sentían que la venida del Señor estaba inminente, entonces dejaron de trabajar. El apóstol le dice, no, esto no es así. Ellos tenían una confusión doctrinal en cuanto a la venida del Señor, que es inminente. Estamos a la espera, pero no sabemos cuándo va a suceder. Pero ellos creían que era ya, mañana. También ellos tenían una confusión sobre lo que era, o una preocupación acerca de los creyentes fallecidos. Y usted puede leer esa carta, que es corta, y ver allí cómo Pablo los va corrigiendo y los va instruyendo. Pero a pesar de estas confusiones y de estos problemas, ellos fueron ejemplares. Entonces, hay algo que los hace ejemplares,
y es que ellos fueron ejemplo porque tuvieron un ejemplo. Y esto puede verse como una cadena en donde Jesús fue testimonio a Pablo y Pablo tuvo esa misión y la cumplió a cabalidad como Jesús lo decía. Y Pablo y Silas dieron a los tesalonicenses ese mensaje y entonces ellos copiaron ese modelo y lo llevaron y fueron de impacto a las iglesias de Macedonia y Acaya. Y esto fue lo que hizo la diferencia para que ellos fueran ejemplos. Fíjense que Pablo le dice allí, ubícase en el versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces la primera cosa que hizo que ellos fueran ejemplo es que ellos copiaron el ejemplo que tuvieron y lo reprodujeron hacia los demás. Cuando seguimos revisando ese pasaje, también podemos seguir viendo qué es lo que hacía que esos tesalonicenses fueran ejemplo. Y entonces nos vamos al versículo 2. Váyase allí al versículo 2. Dice, damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí aparece la fe, la esperanza y el amor. Y viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Siempre me acuerdo de eso. Esto es un concepto de estas son las tres virtudes cristianas que Pablo repite constantemente en sus cartas y son aspectos fundamentales para el crecimiento de nosotros como cristianos. Pero noten allí que él no dice, nos acordamos de su fe, de su esperanza y de su amor. Cuando estaba estudiando este concepto, decía que quizás estos son palabras que son subjetivas. ¿Cómo medir la fe? ¿Cómo medir la esperanza? ¿O cómo saber qué tanto amor hay? Es algo abstracto, ¿verdad? Pero entonces Pablo lo pone allí en palabras objetivas, porque él les dice, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. Entonces, conecta ese concepto que era abstracto con algo que tú puedes medir. Entonces vamos a hablar de ellos tres. Primero dice, la obra de vuestra fe. Cuando habla de la obra de vuestra fe, quiere decir que no es una fe muerta, que no es una fe inactiva, es una fe activa. Fíjense allí en el mismo 1 Tesalonicenses, en el versículo 9, 1:9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que los recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Entonces, esa fe que ellos tenían en el Señor, los llevaron a actuar, los llevaron a dejar la idolatría. Y esto fue algo de impacto en esas comunidades que sabemos que los griegos tenían muchas divinidades, muchos dioses. Entonces, esa fe los llevó a ellos a obrar de esa manera, dejando esa vieja vida para voltearse al Señor. Fíjense que entonces la fe o la obra de la fe es la manera en que nuestra fe es visible hacia los demás, es visible externamente. El Señor en Juan 6, 28, 29, los discípulos le dicen a Jesús, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Y le dijeron, ¿qué debemos hacer? Y Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado, es decir, que creyeran en Él. ¿Pero qué implica creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo de verdad es imitarlo, seguir las pisadas, vivir como Él vivió, hacer lo que Él hacía. Eso es creer y obedecer, imitar lo que estamos hablando, ser ejemplo. Y entonces este pasaje es bastante conocido, Santiago 2, del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nosotros estamos claros que la salvación viene por la fe, no por las obras, pero la fe es la respuesta de nuestro corazón a ese amor y a esa salvación que nos da el Señor. Y es la forma, como ya les dije, que nosotros expresamos externamente esa obra que el Señor está haciendo en nuestros corazones. Entonces, aquí cabe que nosotros nos preguntemos, ¿nosotros somos conocidos solamente por ser personas de fe? No, el hermano es un hombre de fe. ¿Pero solamente se queda en que es un hombre de fe? ¿O es una fe también que muestra acciones concretas que reflejen el carácter del Señor? Como ayudar al necesitado, consolar a los hermanos, actuar con justicia, obrar bien en todos los aspectos. Eso lo hemos hablado de aquí, que el hacer las buenas obras no es solamente yo hacer una obra de misericordia, sino el actuar con justicia en todos los aspectos de mi vida. Entonces, esta obra de la fe es lo que nosotros podemos dar como testimonio tanto a creyentes como a no creyentes. Amén. Entonces, de eso se trata la obra de vuestra fe. También dice Pablo que él le daba gracias al Señor por el trabajo de vuestro amor. Y cuando vemos entonces en el versículo 9, nuevamente dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces aquí también vemos un amor en acción. No solamente sentían el amor, no es el amor como dice el pastor Ezequiel de abracito, pellizquito para ti, besito. Él dice un cuento así. Es un amor que te motiva a servir a los demás. Es un amor sacrificial. El amor sacrificial, que fue el amor del Señor hacia nosotros, es un amor en servicio, es un amor en acción, es un amor que te mueve a dejar lo que tú tienes para servir al otro. Fíjense que Jesús también le dice a los apóstoles en Juan 12:26, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Entonces, los discípulos fueron un ejemplo de amor en servicio. Ellos dejaron todo lo que tenían, todo lo que hacían, sus familias, ¿para qué? Para seguir al Señor y servirle en la expansión del Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para demostrar amor al Señor? ¿Cómo le estamos sirviendo? ¿Qué estamos haciendo para servirle? Para expresar ese amor. Y al servirle al Señor, servimos a nuestros hermanos. Y al servirle a nuestros hermanos, servimos a otros creyentes. Y somos de testimonio a los no creyentes. Si estamos sirviendo, ¿qué actitud tenemos al servir? Por ejemplo, si te piden una colaboración o una ayuda para la iglesia o hacer algo para la iglesia, ¿qué actitud tengo caras afuera y caras adentro? Eso es algo para que reflexionemos. Aún en nuestros propios trabajos, en nuestras propias ocupaciones, ¿estamos mostrando el amor de Dios o nos llenamos de queja, de inconformidad? Eso también se refleja hacia los demás y es de mal ejemplo. También es predicar y puede ser de buen ejemplo o de mal ejemplo para los creyentes, pero también para los no creyentes. Estamos llamados a ser ejemplo no solamente a los creyentes, sino a los que no han creído. Para reflexionar. Por último, Pablo dice que también oraba por la constancia en la esperanza. Y vamos a ver entonces 1 Tesalonicenses 10. Allí dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces ellos eran perseverantes porque ellos entendieron que en medio de las pruebas que estaban pasando, en medio de la persecución, tenían una esperanza. Tanto fue así que ellos dejaron de hacer lo que hacían, porque estaban confiados en esa esperanza de que ellos iban a ser salvos y ya iban a ser, mañana se iban con el Señor. Entonces era una esperanza viva, ¿verdad? Que ellos tenían.
Fíjense entonces que 2 Timoteo 3:12 dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y entonces ellos los vivían. En aquel tiempo era menosprecio, insultos, la muerte, persecución, martirio. Gracias al Señor, en este tiempo y en este lugar nosotros todavía no vivimos ese tipo de situaciones, pero también hay desprecio, menosprecio, burla, el ser ignorados, el ser señalados, el ser juzgados, porque ahorita el ser cristiano es mal visto prácticamente. Son varias cosas, pero en muchos aspectos eres señalado, eres excluido. Pero entonces allí es cuando nosotros aún más, al igual que ese ejemplo de los tesalonicenses, tenemos que tener esa esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos en algo más allá, que quizás los demás no han visto, no entienden, y que el Señor en su amor los alcance. Pero nosotros tenemos una esperanza viva que va más allá y que nos motiva a seguir constantes, como dice ahí, constantes en la esperanza. Entonces ahí también debemos revisar si nuestro estilo de vida está reflejando esa esperanza que nosotros tenemos. Si nosotros estaremos dispuestos a sufrir esa persecución, ese martirio. Muchas veces hasta nos hacemos los locos o no nos identificamos como cristianos por miedo a la burla, por miedo al menosprecio, por miedo al señalamiento. Entonces ahí es donde nosotros debemos ser aún más constantes y llevar una vida con propósito, una vida que agrade al Señor, que lo glorifique, que vivamos como vivían esos tesalonicenses, sabiendo que el regreso del Señor es inminente. ¿Qué nos toca? Trabajar para Él, hacer lo que Él quiere que hagamos, predicar, enseñar a los demás, evangelizar. Eso es lo que nos va a hacer ser de ejemplos. Entonces, ser de ejemplo como iglesia no es ser la mejor. No es jactarse de ser la iglesia modelo, la iglesia más bíblica. No es algo que tiene que ver con la vanidad. Es una responsabilidad que tenemos nosotros con el Señor de dar lo mejor de nosotros para glorificarle y ayudar a otros a que sigan creciendo. Así como el Señor le mostró a los apóstoles mostraron a las iglesias nos dan testimonio a través de la palabra y nosotros tratamos de seguir esa palabra a cabalidad. Amén. No se trata de una competencia de qué iglesia es mejor, de qué iglesia es más sana, de qué iglesia tiene lo mejor, sino que, como dice la palabra, nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Y en este punto yo pensaba en ejemplificar con una familia. ¿A quién no le gustaría que su familia fuera considerada ejemplar, verdad? No por jactancia, sino que si tu familia es considerada ejemplar es que las cosas van bien. Las cosas están saliendo bien. Pero ¿qué tiene que haber o qué tiene que pasar con los miembros de esa familia para que la familia sea ejemplar? ¿Cómo tienen que ser los miembros, cada uno? Digamos el papá, la mamá y los hijos. Tienen que ser todos ejemplares, ¿cierto? No es una responsabilidad nada más del papá. Si el papá se porta bien, es ejemplar, pero los hijos se portan mal, responden, no respetan, son irresponsables. O si los hijos lo hacen bien, pero los papás son irresponsables, no están pendientes de la provisión, no va a ser una familia ejemplar. Esta familia tiene aún muchos aspectos en los que trabajar. Entonces, hermanos, así mismo pasa en la iglesia. Muchas veces, cuando vemos estos conceptos, bueno, la iglesia Dios de salvación. Igual, una familia no es ejemplar por el apellido. La familia Romero, la familia ejemplar por ser Romero, no. La iglesia Dios de salvación. La iglesia no anda caminando por allí, con el nombre aquí. ¿Quiénes andan caminando por allí? Nosotros. Entonces somos nosotros. No es el pastor, no son los líderes, no son los que están aquí al frente, no son los que están en la consola.
somos cada uno de nosotros. El comportamiento que nosotros mostremos a los demás es lo que va a decir si nosotros somos de ejemplo o no somos de ejemplo. Entonces, cada uno de nosotros debe mostrar su fe en obra, debe mostrar su amor a través del servicio y debe estar constante ahí, pendiente, apercibido de que la venida del Señor es inminente y aprovechando cada oportunidad para cumplir la gran comisión. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que seamos ejemplos, ejemplos de servicio, que estemos comprometidos en orar, en servir en la iglesia, servir a los demás, visitar, animar, evangelizar, ser misericordiosos, discipular. Y lo estamos haciendo. ¿Qué nos falta? Tenemos que revisar qué nos falta a cada uno de nosotros en nuestra forma de conducirnos para decir, sí, estoy siendo ejemplo para los demás. Y como iglesia, ¿qué aspectos de estos debemos ajustar para parecernos más o para seguir siendo más ejemplo como ese molde que nos dio el Señor a través de la palabra y a través de la iglesia de Tesalónica? Que el Señor nos ayude a que cada vez podamos nosotros ajustarnos más a ese molde y podamos parecernos más a la iglesia que Él quiere que seamos, no solamente para ser de testimonio a otras iglesias, sino también para ser testimonio de los que no han creído. Amén. Otro punto importante acerca de la sana interdependencia es que este implica apoyo mutuo entre las iglesias. Las iglesias deben apoyarse mutuamente para cumplir la misión. Entonces, la sana interdependencia implica apoyo mutuo entre las iglesias para el cumplimiento de la misión. Y usted no va a conseguir esa frase sana interdependencia en la palabra. No está ese principio descrito con esas palabras allí. Pero sí hay evidencias de que las iglesias, aunque eran independientes, se apoyaban unas a otras. Vamos a verlo allí a la luz de la palabra. Yo les voy a ir comentando. Hechos 11:22. Si quieren, búsquenlo, vamos a leerlo. Hechos 11:22. Si alguien lo puede leer. Gracias. ¿Qué está pasando acá? Producto de la persecución, producto de la situación que estaba ocurriendo en la primera iglesia, producto de la dispersión, llegaron creyentes ahí a Antioquía y comenzaron a predicar. Pero aquí hubo un punto y aparte, porque no le predicaban nada más a los judíos, sino que también le predicaban a los gentiles. Y entonces se establece allí esa primera iglesia. Cuando Jerusalén, que ya era una iglesia establecida, la primera iglesia, escuchó estas cosas, mandó a Bernabé, al hijo de consolación, para allá, para que viera qué era lo que estaba pasando. ¿Qué hizo Bernabé? Alentó a los creyentes, esto lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Y fue y buscó a Saulo y se quedaron un año allí enseñando a mucha gente. Luego de eso ellos siguieron su trabajo misionero. En ese mismo contexto, cuando vemos más abajo, en Hechos 11, 27 al 30, llegó un profeta diciendo que iba a haber una gran hambruna en todo el mundo conocido. Y en respuesta a eso, que se cumplió, estos hermanos de Antioquía mandaron una ayuda a los hermanos de Judea. Entonces vemos, ellos recibieron ayuda de parte de Bernabé y Saulo, y ellos también enviaron ayuda en ese mismo tiempo a los que necesitaban. Había allí un apoyo mutuo, ¿correcto? Pablo en Romanos 15:26 también dice que las iglesias de Macedonia y Acaya les agradece porque enviaron ofrendas a los creyentes necesitados de Jerusalén. Y también en Filipenses, capítulo 2:25, Pablo les dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Como vemos, Pablo envió apoyo a la iglesia por una situación particular que estaba pasando allí. Pero la iglesia también apoyó. Más adelante,
Filipenses 4:14, Pablo les agradece por el apoyo que él recibió de parte de ellos en medio de las dificultades que él estaba atravesando. Entonces ahí vemos que existe esa relación entre las iglesias, existe esa relación entre los liderazgos y hay algunos principios que nosotros podemos sacar de estos y algunos otros ejemplos. Primero, las iglesias son grupos que por naturaleza buscan la comunión y los lazos fraternos. Aquí todos somos hermanos, somos amigos, ¿correcto? Y no solo somos amigos entre nosotros, sino también con personas de otras congregaciones. Entonces, ese amor, esa comunión, no solamente en la iglesia, sino entre iglesias. También podemos ver que la relación entre iglesias es un contexto adecuado para la edificación, el aprendizaje y el crecimiento mutuo. Lo hemos visto, es un espacio, la relación entre iglesias para compartir experiencias, conocimientos, y eso ayuda a que se fortalezca cada iglesia local. Y también no se comparte solamente el evangelio, como vemos en los pasajes, sino también los recursos que haya en el momento. Y hablando de recursos, no solamente materiales, sino también de otro tipo. Y que la generosidad y el apoyo son señales de la unidad y del amor que como cristianos nosotros debemos profesar. Entonces, hay varios aspectos importantes de cuando nos relacionamos con otras iglesias. Lo primero es que las relaciones tienen que ser con propósito. ¿Y cuál es el propósito que nos pone a nosotros en común con otros? Es el cumplimiento de la misión. Entonces uno tiene que revisar, si yo me estoy relacionando con alguien, hay que revisar el propósito, como grupo, aún como iglesia. Y ya vamos a hablar un poquito de cómo nos relacionamos nosotros como iglesia con otras congregaciones. También esa relación tiene que respetar la centralidad y la autonomía de cada iglesia. No puede haber injerencia en la forma en cómo mi iglesia hace las cosas por parte de otra iglesia. Tampoco puede convertirse esta relación entre iglesias en una organización piramidal o en una organización jerárquica, en donde hay un arzobispo, un mini obispo, ¿me entienden? Cada iglesia tiene una centralidad en su gobierno y se apoyan, pero eso no se puede perder por yo relacionarme con otra iglesia. No hay mayor autoridad en términos humanos que la autoridad de la iglesia local. Tampoco esto debe llevarnos a caer en aislamiento, que yo no voy a hablar con nadie que no sea de mi iglesia amiguita, porque somos parte de la iglesia universal. Pero también vamos a hablar de cómo relacionarnos sanamente con las iglesias. Y por supuesto que el relacionarme con otras iglesias no nos puede desenfocar de lo que es el cuidado y atención de las necesidades de mi propia iglesia. Entonces son algunos principios que nosotros debemos seguir para relacionarnos sanamente con otras congregaciones. Y nuestra iglesia, desde sus inicios y concretamente desde su refundación, se ha caracterizado por mantener relaciones de sana interdependencia. Yo sé que muchos de nosotros conocen la reseña histórica de la iglesia, pero voy a citar algunas partes. Desde el año 2011, durante el progreso de restauración y fortalecimiento de esta iglesia, ha sido de gran ayuda la alianza con dos iglesias, Dios es Amor de Maturín y Filadelfia de Puerto La Cruz, con quienes se establecieron convenios de cooperación y sana interdependencia, siendo designado como tutor de la iglesia el hermano William Rivera. Y hasta la actualidad, la mayoría recuerda a William. William está constantemente por aquí con nosotros. Con él tenemos vínculos de hermandad y apoyo ministerial. Actualmente, producto del trabajo entre iglesias, también existe acuerdos de cooperación para trabajo conjunto, apoyo y cuidado mutuo con las iglesias Dios de Salvación Bicentenario y Embajadores de Cristo en Anaco. Esto es serio, hermanos. Esto es tan serio que hasta hay un documento firmado en donde dice cuáles son los propósitos y cuáles son los términos de estos acuerdos de cooperación. No es que, bueno, como ese pastor es chévere, yo me voy a juntar ahora con él y yo voy a hacer que mi iglesia se junte con las de él. No, eso tiene una razón de ser, eso tiene una forma, eso tiene un propósito. También desde 2017, y esto es mucho más conocido para todos, en 2017 nació una iniciativa de trabajo mancomunado con unas iglesias de la región.
Y esto se llama el proyecto de cooperación interiglesias de las iglesias de la región. Nosotros con Dios de Salvación Bicentenario, la gloria de Dios, Dios con nosotros, caminando con Jesús y la Biblia abierta. Y bueno, eso es palpable, eso es tangible para nosotros. Cultos unidos, vigilias unidas, evangelismos unidos, actividades de jóvenes, intercambios de púlpito, programas de formación. Nosotros hemos estado con el centro, la Escuela de Predicación Expositiva, el CULBE, que es el Centro de Capacitación Ministerial, actividades de sana comunión fraternal. Tenemos la semana que viene el campamento interiglesias, el campamento familiar. Pero todas esas actividades buscan un propósito: cumplir la misión, edificarnos mutuamente y apoyarnos para que crezcamos juntos a la medida del Señor. Amén. Entonces uno podría pensar, bueno, nos relacionamos con esas 8 iglesias, nombramos ahí. ¿Qué pasa con el resto de las iglesias? Y si usted sale y da una vuelta por aquí, o en donde usted viva y da una vuelta por su sector, no va a haber menos de 3 congregaciones. Pero son 2 congregaciones que tienen doctrinas y prácticas diferentes, y algunas están alejadas del modelo bíblico, inclusive donde se dan falsas enseñanzas, donde hay abuso espiritual hacia sus miembros. Entonces, ¿cómo nosotros relacionarnos con estas personas? Y aquí es que aparece ese énfasis de sana. Por eso decimos sana interdependencia. Y la iglesia siempre va a velar porque nosotros tengamos relaciones saludables entre nosotros como miembros y con otras personas de fuera de la congregación. Entonces, ¿con quién nosotros nos vamos a relacionar a este nivel, como lo hemos hecho con estas 8 iglesias? Con aquellas que compartan los mismos valores fundamentales que tengo yo, que crean en la misma doctrina que creo yo, que quieran cumplir los mismos objetivos que tenemos nosotros como congregación. Puede que tengan prácticas un poco diferentes, pero en el sentido más estricto, pues tienen la misma doctrina que llevamos nosotros. Entonces, este es el punto en donde yo puedo relacionarme profundamente y con propósito con esas iglesias. Pero a ver, ¿quiénes de ustedes tienen amigos que pertenecen a otra iglesia y que quizás ustedes no están de acuerdo con sus doctrinas, con la forma como hacen las cosas? Unos cuantos. ¿Y qué hacemos nosotros? Muchas veces, yo sé que hay algunos que lo hacen sanamente, pero muchas veces caemos en contienda, o en burla, o en señalamiento. O lo que le decimos es, no, ven para mi iglesia, que esta iglesia es buena. Hermanos, y no nos podemos relacionar de esa manera, porque eso no es sano, no es saludable. Lo que tenemos que hacer es invitarlos a acercarse a la palabra de Dios, animarlos, exhortarlos a que vean los principios bíblicos que están en la palabra. No se trata de que allá es malo y aquí es bueno, porque finalmente el único bueno es Dios. Entonces debemos nosotros, si es necesario reevangelizar, bueno, reevangelicemos. Pero esa es la mejor manera que nosotros podemos relacionarnos con ellos, inclusive orando por ellos para que el Señor abra sus mentes, sus corazones y se acerquen a la verdad del Evangelio. Entonces esa es la mejor forma en que nosotros podemos relacionarnos con esas personas que tienen o que creen diferente a nosotros o que están alejados al modelo bíblico, que no es el que decimos nosotros, es el que está en la palabra. Entonces que el Señor nos ayude a tener esas relaciones con propósito. No solamente, bueno, porque es mi amigo, pero él es de la iglesia tal y ahí hacen tal locura con el perdón. No se trata solo de eso, realmente yo le he mostrado a él que eso está mal a la luz de la palabra, o solo me burlo, o solo lo critico. Entonces que el Señor nos ayude realmente ahí también a tener propósito de mostrarle la verdad del Evangelio aún a estas personas. Entonces, hermanos, como parte de ese apoyo mutuo y de esa sana interdependencia que nosotros tenemos con otras iglesias, pues nos toca no ser, digamos, indiferentes a las actividades que los líderes organizan con otras iglesias. No son actividades opcionales. Quizás pensamos, no, eso no es de la iglesia, eso es con otra iglesia, pero eso no.
Eso es tan importante, lo hemos visto hoy a la luz de la palabra. Es un deber relacionarnos sanamente con otros hermanos. Eso también es ser iglesia. Debemos entender que nosotros no podemos ser sectarios de estar aislados aquí, sino que también tenemos un llamado a relacionarnos sanamente con los otros. Sea que crean igual que nosotros o sea que no. Porque tenemos un llamado a edificarnos mutuamente y también tenemos un llamado a evangelizar. Y muchas de estas personas lo que necesitan es ser evangelizados. Amén. Vamos a ponernos de pie y quiero invitar al pastor Ezequiel para que esté orando porque este es un punto muy importante que nosotros debemos entender como iglesia, lo que es la centralidad de la iglesia, la autonomía de la iglesia, pero también en cómo, a pesar de esa autonomía, nosotros podamos relacionarnos sanamente con los que nos rodean. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, es perfecta. Y todo el consejo de Dios que pues tú nos llamas a enseñar, a predicar, también contiene este aspecto de la sana interdependencia. Delante de ti nos presentamos una vez más, Señor, la Iglesia Evangélica Dios de Salvación, Vistarsor. Y delante de ti también están las iglesias con las que hemos establecido alianzas, proyectos de cooperación. Nosotros mismos, Señor, en un momento en el que estábamos desorientados, tuvimos, Señor, la bendición de ser asistidos, de ser socorridos y poder, Señor, encaminarnos en el plan de establecimiento, en la agenda de establecimiento, y todo el resultado, Señor, ha sido por causa de tu gracia, pero también, Señor, del amor, la entrega de otras iglesias con siervos que dejaron, Señor, de hacer cosas para obedecer ese llamado que tu palabra establece. Yo puedo recordar, Señor, al principio, cómo cada mes el hermano William Rivera venía, Señor, por sus propios esfuerzos y siempre con la disposición de ayudar. No nos podemos olvidar de eso. Y lo que tú permitiste que hicieran con nosotros, nosotros también poder hacerlos con otros. Porque así lo dice tu palabra, que lo que hemos recibido de gracia, Señor. Gracias porque nos permites darlo también en este tiempo, Señor. Que mantengamos lo que ha sido la bandera de las Iglesias Unidas, respeto, amor y humildad. Así es que se establece una sana interdependencia. A la luz de tu palabra, con propósito, Señor, ayúdanos a no caer en activismo, sino a hacer cosas que finalmente apunten a la misión, Señor. Delante de ti presentamos los retos que nos hemos planteado, la fundación de una iglesia, evangelizar juntos, Señor, fortalecer las áreas de familia, la sana comunión fraternal entre las iglesias. Ayúdanos, Señor. Y queremos pedirte que nos perdone cuando por una u otra razón no hemos tenido una actitud correcta en el desarrollo de la sana interdependencia. Si hemos señalado, si hemos juzgado, o como dice mi hermano Ramón, si hasta nos hemos burlado, te pedimos que nos perdones y que nos laves con tu sangre preciosa, Señor. Nosotros queremos, Padre, hacer lo que tu palabra nos encomienda y que podamos ser de ejemplo, Señor, como tu palabra muestra allí en la carta a los tesalonicenses, que con el ejemplo podamos nosotros estar dispuestos a ayudar. Sobre todo ayudar al que solicita la ayuda, al que quiere ser ayudado, Padre. Ayúdanos. Bendice, Señor, a cada una de las iglesias con las que nos relacionamos y a aquellas con las cuales no nos relacionamos todavía. Ayúdanos a ser respetuosos, Señor. Eso es importante, que nosotros podamos ser adalid de la verdad, de la doctrina, sin necesidad de andar, Señor, avasallando a nadie, ni cayendo en contienda, ni en discusiones que no van a generar fruto ni van a edificar. Guárdanos de esa actitud, como nos has enseñado, Señor, desde por lo menos 2010, tú comenzaste a tratar con nosotros, que no nos hiciéramos sabios en nuestra propia opinión. Guárdanos de esa actitud, guárdanos del orgullo, de la soberbia, guárdanos de creer que tal vez nosotros tenemos
como quien dice, la fórmula, algo de eso. No, nada de eso, Padre. Guárdanos y ayúdanos a ser fieles a ti, a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Y que podamos, Señor, ser de bendición para otros. Siempre, Padre. Que nuestro relacionamiento sea así, con propósito. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendice especialmente a las iglesias unidas de la región, Señor. La iglesia de Dios con nosotros, la iglesia La Gloria de Dios, la iglesia en Bicentenario, la iglesia Caminando con Jesús y la Biblia Abierta. Bendice, Señor, a la iglesia Dios es Amor en Maturín, tanto en el centro como en Tipuro. Bendice a la iglesia Filadelfia, Señor. Y bendice a la iglesia Embajadores de Cristo en Anaco. Esto ha sido una bendición, Señor. Y nosotros podemos decir con autoridad, por tu palabra y por nuestra vivencia, que sí se puede uno relacionar sana e interdependientemente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, dándote las gracias, Señor. Amén y amén.